Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fidel Cano. Voy a continuar con el tema de educación. En este caso, se me asignó hablarles de la evaluación ecográfica del seguimiento folicular y endometrial. Voy a tratar de hacer un recorrido simple en lo que es un seguimiento tanto de endometrio como de control de ovulación. Eh, Voy a llevar esta conferencia basada en este orden. Primero, antecedentes, dar generalidades sobre la evaluación ecográfica, tanto para el seguimiento folicular como para el seguimiento endometrial, y durante la conferencia ir dando conclusiones y dejando puntos de enseñanza para ustedes puedan aplicar y lo puedan aplicar en su clínica. Como toda intervención en medicina, tanto clínica como terapéutica, debe partir de lo simple a lo complejo. Y cuando hablamos de lo simple en seguimiento folicular, pues todos sabemos de la marea de cambios hormonales que se suceden durante una estimulación de la ovulación, sea para baja complejidad, sea para mediana o alta complejidad, o inclusive esa marea hormonal que se presenta durante un ciclo ovulatorio natural. Este grupo hormonal, todos lo conocemos, la antimuleriana como evaluador de la reserva ovárica, la FSH como evaluador de la reserva ovárica, y ya el estradiol y la LH como seguimiento tanto de un crecimiento folicular como de un momento periovulatorio con la LH. La gráfica clásica de Sperov, de este libro clásico de endocrinología y ginecología, ojalá no la aprendiéramos, sino de memoria, pero a ubicar en esta tabla, que es se ve bien compleja, pero realmente es muy amigable, porque nos da los niveles hormonales de cada una de las hormonas que están implicadas en el proceso ovulatorio. Me encanta esta gráfica porque siempre hago un repaso de ella, de donde nos debemos ubicar cuando estamos en un momento basal, en un día 2, 4 del ciclo, en qué niveles debemos tener el estradiol, en qué niveles debemos tener la progesterona, en qué niveles debemos tener la FSH, la LH. Aquí, por poner un repaso, el estradiol debe estar por debajo de 80, de 100 picogramos por mililitro, la FSH-LH por debajo de 5, 7, 4 unidades, y así sucesivamente a través del ciclo irnos moviendo, donde nos encontramos con un estradiol después de un día 10, 12, cuando hay un folículo debe estar en 300 picogramos máximo, y luego después de la LH, del pico de la LH va a bajar hasta un nivel de 150. O sea, este pico de estradiol, por ejemplo, nos va a enseñar que si con un folículo tenemos 250, 300 picogramos por mililitro de estrógenos o de estradiol, si tenemos 3, 4, 5 folículos, pues debemos tener 3, 4, 5 veces más. Es un aumento, digamos, concordante con respecto al número de folículos. Y eso nos sirve en algún momento para tomar decisiones clínicas de continuar adelante un ciclo, de aumentar una dosis hormonal o de cancelar un ciclo. Y con respecto a la progesterona, pues digamos que es la protagonista de la segunda parte del ciclo de la fase lútea. Entonces hay muchos niveles que se establecen como basales a nivel de ovulación, pero sabemos que un nivel de ovulación es un nivel por encima de 1 o 2 nanogramos por mililitro. Pero en la medida que ponemos un punto de corte más alto, en este caso 10 nanogramos, vamos a establecer que hay una fase lútea adecuada. Esto a manera de repaso, pero cosas básicas desde lo clínico. Cuando estamos haciendo un seguimiento ovárico, un seguimiento folicular, estoy hablando de una ovulación o un seguimiento folicular para mediana complejidad, baja complejidad o in vitro. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, una ecografía basal. Una ecografía basal hecha del segundo, tercer, cuarto día máximo del ciclo para definir en qué estado está el ovario. Enseguida vemos un ejemplo y definir qué dosis podríamos colocar en esa paciente. Luego, un seguimiento ecográfico que puede ser llevado a cabo con mínimo 2 ecografías, máximo 4 ecografías en un periodo de 12 días para definir en qué momento tengo folículos. 1 o 2 folículos, 3 máximo en una baja complejidad, 10, 12, 15, ojalá no más de 20 en una alta complejidad como el in vitro, en un tamaño en promedio de 18 a 20 milímetros, ya para desencadenar una ovulación con una colocación de HCG, sea para inseminar o sea para hacer una captación de óvulos. Y tener estos dos parámetros muy importantes. Cuando un folículo llega a los 11 o 12 milímetros, que eso ocurre entre un sexto, séptimo día, máximo octavo, el crecimiento hasta ese momento es de 1 milímetro por día, pero a partir de ese momento el crecimiento empieza a ser de 2 milímetros por día. Entonces eso nos puede orientar que si yo a una paciente la veo un día 8 con folículos de 13 milímetros, yo puedo darle 48 horas porque a las 48 horas me voy a encontrar posiblemente con folículos que miden 4 milímetros más, 17 milímetros en promedio, y así sucesivamente. No tengo que hacer esas ecografías cada 24 horas porque hay una cosa muy importante. La amigabilidad en la reproducción asistida ha venido acompañada de muchos avances. Uno,
la aplicación subcutánea, pero el seguimiento igual se ha hecho más amigable, disminuyendo el número de ecografías y muy importante, no teniendo que hacer un seguimiento hormonal continuo, porque son venopunciones, son tomas sanguíneas que van a causar un estrés en la paciente que podemos obviarlo con un seguimiento adecuado. Pero el mensaje entre muchos de esta parte, además de los puntuales de la ecografía basal, del seguimiento hasta tener folículos de 18 a 20 milímetros, de saber que después de los 11 a 12 milímetros el crecimiento es de 2 milímetros por día y saber que la HCG-CA para cualquiera de las complejidades la debo aplicar con folículos entre 18, 16, 20 milímetros, es no llenar esa paciente de ecografías. Yo en la mayoría de mis pacientes y a mis estudiantes les digo que con 3 ecografías, o sea, la cuarta ya podría sobrar, pero 3 ecografías es más que suficiente. Y una cuarta o quinta es necesaria en algunas pacientes que tienen respuestas tardías o respuestas lentas, etcétera. ¿Sí? Eh, digamos que este ejemplo ecográfico, para hablar de ecografía basal, yo me puedo encontrar con 2 escenarios en la ecografía basal. Este es un escenario donde tengo 2, 3 folículos antrales en este día, segundo o tercer día del ciclo, donde yo sé que si yo estimulo a esta paciente con una dosis, si voy a hacer inseminación, con una dosis de 75 a 100 unidades, o si voy a hacer un in vitro con una dosis de 250, 350 unidades de gonadotropinas, voy a lograr de obtener de ese ovario máximo 3, 4 folículos, no voy a lograr obtener más. Ese es uno de los fundamentos de la ecografía basal. No solo definir si puedo empezar un ciclo, porque si tengo un quisto residual del ciclo anterior, yo no debería iniciar ciclo. Pero si tengo un conteo de folículos centrales, me permite establecer un pronóstico y establecer un programa terapéutico a nivel de dosis de medicamentos. Y las dosis son muy variables entre una baja y mediana y alta complejidad, pero también los márgenes son muy estrechos. Yo igual vuelvo al escenario de mis estudiantes, les digo que nos movemos en 2 dosis, entre 50 y 100 unidades en baja complejidad y entre 150 y 300 unidades en alta complejidad. Ya estimulaciones con 400, 500 unidades en alta complejidad no deberían existir y lo mínimo sería 150 en pacientes de muy buen pronóstico a 250, 350 unidades. Pero me puedo encontrar un escenario distinto. Me puedo encontrar una paciente que al hacer una ecografía basal la veo con un conteo de folículos centrales. Esta paciente en este plano mal que bien contados tiene 8 o 10 folículos centrales. Lógicamente ya sabemos que es una paciente con ovario poliquístico. Yo a esta paciente, vaya mediana, alta o baja complejidad, sé que tengo que trabajar dosis muy, muy mínimas. Y si estoy trabajando baja complejidad, no debería ir por encima de 50 unidades, de 35, 37.5 a 50 unidades. Si estoy trabajando en mediana complejidad, no debería ir por encima de 75 unidades. Y si voy para alta complejidad, máximo 125, 150 unidades. Inclusive estas pacientes se benefician mucho si yo en la ecografía basal me encuentro este tipo de escenario de empezar tardíamente el ciclo, empezarlo a un quinto día, no a un segundo día, lo que se llamó en su momento friendly IVF, IVF amigable en el sentido de poner dosis más bajas para tener menos riesgo de hiperestimulación. Estos son como los 2 escenarios extremos a nivel de imagen ovárica, pero dando unos tips a nivel de seguimiento folicular, me gustaría darles como cuando se me llega un residente o tengo un fellow de mi consulta y lo voy a ver hacer ecografía por primera vez. Yo qué le digo a mi residente o a mi fellow, les digo, vea, porque a veces llegan muy perdidos con la ecografía vaginal y yo les digo, es increíble que nosotros los ginecólogos nos perdamos en una ecografía vaginal cuando el tacto vaginal es una herramienta que utilizamos a nivel de ginecología y de obstetricia. Y mi analogía, un poquito sin metáforas, porque es una analogía real, es que una ecografía para seguimiento folicular o una ecografía ginecológica pélvica es un tacto vaginal con un transductor, en el cual la segunda mano no hacemos tacto bimanual, sino que la tenemos en una pantalla haciendo medidas, estableciendo preset de programaciones, interactuando con la máquina y el transductor, digamos que son nuestros 2 dedos vaginales. Y un tacto vaginal es imposible hacerlo en un tercio medio de vagina. Tengo que llegar al profundo de la vagina sostenida y con paciencia y con calma para no causar molestia en la paciente. Y si yo hago esta maniobra en un tacto vaginal para ver anexo derecho y anexo izquierdo y centro útero, pues con el transductor voy a hacer lo mismo. Me voy hasta el fondo, hago una rotación para ver longitud, una rotación de 90 para ver transverso y me voy a los extremos de las paredes pélvicas para ver ovarios. Eso lo hago en una ecografía pélvica, pero ese es un caso error de la ecografía de seguimiento folicular. Yo no puedo profundizarme. De hecho, ya el ovario está grande. Yo el ovario lo voy a encontrar cuando ya estoy en tercio medio de la vagina. Entonces, de las cosas que nos obligan o que nos evitan hacer un buen seguimiento folicular y ser, digamos, ser
exactos en la medición folicular y se convierte en un factor de error, es la presión constante y sostenida sobre el ovario que me va a achicar o me va a deformar esos folículos. Aquí estoy mostrando una exageración, pero un folículo, en vez de estar circular, está en forma elíptica, los puedo encontrar así, pero si yo suelto y disminuyo la presión sobre el fondo de saco, dejo que ese ovario se me muestre y con un transductor en tercio medio o 2/3 de la vagina, yo voy a poder tener una imagen más tranquila del ovario y no una imagen achatada del ovario. Eso es muy importante. De todas maneras, cuando hago un seguimiento folicular, lo que voy a hacer es, porque no me voy a encontrar todos los folículos de un círculo perfecto, lógicamente, porque ellos están ocupando una misma área, es hacer una sumatoria de diámetros, una sumatoria de diámetros de diámetros mayores, perdón, y hacer un promedio de la suma de esos diámetros para establecer qué tamaño folicular tengo. Entonces, lo que yo debería ver sería esto sería ideal verlo, que mi transductor me permita establecer un plano circular perfecto para yo poder medir con mayor tranquilidad y mayor precisión cómo está el folículo. Esto se puede ver cuando hay una estimulación de baja complejidad o hay una ovulación monofolicular, pero cuando yo tengo varios folículos, posiblemente tengo que jugar con el transductor para tomar en diferentes ángulos, tomar cada uno de los folículos. Por lo general, lógicamente, cuando uno ya lleva tantos años, coge unos vicios de acción que no los debe enseñar, pero no es necesario medir los 5 folículos que yo tengo acá. Con medir 2, 3 folículos, que son los líderes o los de diámetro mayor, con eso tengo herramientas clínicas para seguir adelante mi programa clínico. Es como el fundamento que hacemos nosotros cuando vamos a tomar una decisión, tanto para un HCG para inseminar o para un HCG para captar, es que de cada ovario vamos a identificar 2, 3, 4 folículos líderes y con ellos vamos a hacer como la toma de decisión clínica. Eso en cuanto al seguimiento ovárico. Vuelvo y repito, he sido cansón con este tipo de cosas, pero son muy básicas y me parecen importantes. La ecografía basal es importantísima en baja, mediana o alta complejidad. Yo no puedo empezar una estimulación virtual sin saber cómo está ese ovario, porque establezco, si lo puedo iniciar el ciclo, establezco pronóstico. Seguimiento hasta obtener un folículo de 18 a 20 milímetros, saber que ese crecimiento hasta los 11, 12 se me da 1 milímetro por día y que a partir de los 12 milímetros se me da a 2 milímetros por día para yo establecer qué periodicidad voy a hacer ese seguimiento y no ser pesado con la paciente citándola cada 24 horas. Y la conducta clínica que en todas las áreas se establece, sea mediana o baja complejidad, se establece que con folículos hasta de 20 milímetros puedo establecer un pico de LH o un pico de HCG con aplicación exógena. En esta primera parte quería traerles a reflexión una curva que muchos de nosotros conocemos y la vemos. Esto aplica, la curva de Gardner aplica a cualquier tecnología en cualquier tecnología, no solo en medicina, y es que cualquier innovación sufre este tipo de hiperreactividad o hipervisibilidad que hace que exageremos su uso y generemos un pico de expectativas para después sufrir una decepción, porque realmente nos damos cuenta que no es tan buena, pero finalmente con el tiempo se establece una meseta de productividad. Y lo que me encantó de esta conferencia, con lo simple y sencilla que parece a nivel de seguimiento folicular, seguimiento endometrial, es que la ecografía, no obstante tener en el lado folicular los seguimientos hormonales, hubo momentos en que la folicustatina, la activina, la inhibina, otro tipo de bioquímica sanguínea nos podía establecer seguimiento folicular. El estradiol todavía se usa como un pronóstico a nivel de hiperestimulación, pero sigue siendo la ecografía la que se quedó en el tiempo, como la herramienta que tenemos de primer uso para nosotros hacer un seguimiento adecuado de esos folículos y definir clínicamente cómo seguimos adelante. Ya con la segunda parte, bueno, ya esto ya lo habíamos repetido, pero con la segunda parte que es el endometrio, pues quiero hacer como el mismo recorrido, ir de lo simple a lo complejo para después regresar a lo simple. Y cuando hablamos de lo simple, pues nos tenemos que ir al fechado endometrial, que el trabajo original es en el 50 por parte de los criterios de Hertig-Noyes, que la generación nueva no saben qué son, pero nosotros nos movimos haciendo biopsias de endometrio al día 21
o al día 26 y definiendo, el patólogo definiendo si la paciente había volado o no. Y fue un estudio muy clásico que perduró mucho en el tiempo, casi 3 décadas perduró el estudio de la biopsia endometrial, como fechaba endometrial a partir de una biopsia endometrial. Y este estudio básico fue inicialmente con 300 pacientes, se corroboró con temperatura basal, en fin, ya pasó el tiempo de este estudio, pero este estudio nos duró vigente por lo menos 30 años desde el 50 que se publicó. Luego avanzamos ya a una evaluación molecular del endometrio, y esa evaluación molecular tiene estudios muy clásicos como esta revisión del Human Reproduction del 2011, donde estos autores de la Universidad de Yale nos establecen como una alerta en las diferentes patologías asociadas a infertilidad, endometriosis, hidrosalpinx, leiomioma, pólipos endometriales, ovario poliquístico, qué mecanismo se propone que colabore o se involucre en el fallo de implantación. Entonces hablan de las interleuquinas, de los factores inhibidores de la leucemia, de la expresión de la HOXA10, en fin, de las integrinas, cada uno de ellos comprometido en cada una de las áreas, Entonces, en ese sentido es importante que a nivel molecular se han hecho estos tipos de avances, y a nivel, digamos, tratamiento de estos orígenes también salen las posibles opciones terapéuticas. Entonces, si es endometriosis, ¿qué debo hacer yo para disminuir la alteración que puede producirse a nivel endometrial? Y en cada una de las patologías lo mismo. Y a nivel, finalmente, hablando de lo complejo, a nivel genética o génica, desde el 2003, Linda Judis de la Universidad de Stanford ya nos ponía, hombre, estamos en la edad genómica, tenemos que estudiar el genoma y la expresión genómica de qué genes se expresan en el endometrio durante la parte de implantación. Y ella se encontró una serie de genes que estaban doblemente expresados o sobreexpresados durante el proceso de implantación, y esa expresión génica sirvió para que ya Carlos Simón con su grupo, Pellicer, Horcajadas en la Universidad de Valencia, generaran el inicio de lo que es la construcción clínica del estudio de la receptividad endometrial, estableciendo qué tipo de genes y qué número de genes se sobreexpresaban durante el proceso implantatorio. Entonces, se estableció el estudio del endometrio mediante la genómica del endometrio. Hoy estamos en la metabolómica del endometrio. Pero si volvemos a lo simple, tenemos que volver a la ecografía, que es lo que yo tenía que hablarles hoy. Y lo simple es que yo, a nivel endometrial, tengo que hacer simplemente una ecografía basal el día 2, el día 3, el fase menstrual, para definir si esa paciente tiene un endometrio lineal y definir que realmente puedo empezar un ciclo ovulatorio. No siempre que yo veo un ecógrafo o un ovario basalmente normal, o sea, sin quistes residuales, tengo que tener un endometrio basal. Hay pacientes que empiezan a manchar, la paciente de ovario poliquístico le sucede con mucha frecuencia, empiezan a manchar, y cuando llego a ver el endometrio, tengo un endometrio todavía secretor de 7-8 milímetros. Yo no puedo empezarle el ciclo a esa paciente. Yo tengo que esperar que se descame ese endometrio para poder empezar otra vez esa marea hormonal de esos estrógenos que vuelvan y me proliferen en el endometrio. Entonces es importante también que haya una coordinación clínica entre una ecografía basal, tanto a nivel ovárico como a nivel endometrial. Y esto es lo simple que vemos en una ecografía basal endometrial. Ahí podemos ver si hay miomas, si no hay miomas, ver si hay pólipos, alguna imagen que tengamos dentro del útero la podemos acabar de estudiar con una histerosonografía o una histerosalpingo, en fin, pero esto es lo que vemos basalmente. Y ya cuando empezamos una estimulación, empezamos a ver un crecimiento endometrial, todos sabemos identificar lo que es un endometrio trilaminar o tricapa, donde no solo el grosor, no solo el espesor del endometrio en diámetro longitudinal o diámetro transversal, que puede estar entre 7, 8 a 12 milímetros, nos define que es un endometrio que está bien, que tiene un buen aporte hormonal, sino que el aspecto ecográfico nos define que es un endometrio que está en fase proliferativa y que posiblemente va a tener una buena capacidad de recepción. Podemos hacer inclusive una evaluación en 3D, donde la evaluación en 3D, nos va a mostrar, digamos, esa cavidad endometrial, y nos va a definir qué tan bien está esa cavidad endometrial, qué tan definidas son sus líneas a nivel de fondo y de paredes laterales, para no tener ninguna aparición o sorpresa cuando vayamos a hacer una transferencia embrionaria o cuando vayamos a hacer una inseminación. Hay una imagen, quise traer esta imagen aumentada, porque este endometrio se diferencia mucho de este. El endometrio hiperecogénico ya nos dice que ha habido un influjo
o sí, un influjo progestacional sobre ese endometrio, un endometrio que ya está secretor. Entonces, por ejemplo, en un in vitro, en una transferencia de embriones descongelados, yo debo tener un endometrio de estas características. Yo no puedo tener un endometrio para empezar progesterona de estas características, y por eso la evaluación prematura de la progesterona para ver si hay una lutinización prematura me define si realmente yo un ciclo de estos lo cancelo cuando hace una transferencia embrionaria. Eso es muy importante, ver la minucia del endometrio. Y lo que les hablaba ahora, la opción de hacer una evaluación ecográfica 3D para definir cómo está la cavidad endometrial. Esto es simplemente lo que puedo hacer yo con el endometrio, y quería, como manera de reflexión, volver a recalcarles una cosa. Si nosotros vemos los avances que ha habido en reproducción asistida desde que Robert Edwards, que ya falleció y además fue galardonado con el premio Nobel en el 2010, hizo el primer in vitro en 78, lo que pasó con el punto de inflexión con el factor masculino en el 92 con el ICSI, y lo que ha significado el avance grande de la vitrificación. Lo traigo porque cuando a Robert Edwards le preguntaban que cuáles eran los 3 hitos a nivel reproductivo en la historia de la reproducción asistida, él decía que lógicamente el primer bebé nacido por in vitro, Luisa Brown; segundo, el ICSI en el 92 por el grupo de Bélgica, Van Steenteggen; y el tercero, la vitrificación, que uno de los adalides de la vitrificación fue un autor japonés. En este momento se me escapa el nombre, que digamos resucitó el proceso de vitrificación para que la sobrevida fuera alta y tuviéramos más tranquilidad a la hora de vitrificar óvulos con razones sociales, con razones oncológicas, o vitrificar los mismos embriones. Y además de la anticoncepción y estos hitos, seguimos teniendo que hablar de que de siempre de lo simple, llegando a lo complejo, vamos a volver a lo simple. En este caso, lo simple que les presenté en esta charla fue lo que es la importancia que tiene hacer una ecografía basal para evaluar endometrio, para evaluar ovario, la importancia que tiene hacer un seguimiento ovárico y folicular para ver en qué momento se coloca un HCG y cómo se hace ese seguimiento folicular, y qué endometrios debemos esperar nosotros cuando clínicamente queremos tener unos buenos resultados. Doy gracias por este evento, que sé que va a ser del gusto de todos ustedes. Este es un grupo que se complace en darles el cariño que se merecen a ustedes, y es este regalo que queríamos darles en esta época de pandemia, de brindarles una actualización en todos estos temas. Muchas gracias.